Se han realizado descubrimientos increíbles que han reescrito la historia, desde gigantes prehistóricos hasta artefactos antiguos. Prepárese mientras le desvelamos las 15 cosas más impactantes captadas por las cámaras. Número 15. Huellas de dinosaurio. Un espectáculo asombroso surgió en Texas cuando unas huellas de dinosaurio de 113.000 millones de años de antigüedad, ocultas durante siglos, salieron a la luz debido a una sequía continua. Estas huellas prehistóricas han sido descubiertas en el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, cerca de Glen Rose, Texas, al descender las aguas del río Peloxi como consecuencia de un verano abrasador. Estas huellas, que normalmente están sumergidas, son como cápsulas del tiempo de la era de los gigantes. Hasta ahora, los voluntarios han contabilizado 75 huellas recién descubiertas que cuentan la historia de dos enormes dinosaurios. El Acrocanthosaurus era un enorme carnívoro que pesaba 14.000 libras. Sus patas de 3 dedos han dejado su huella, revelando su inmensa presencia. El otro es el dinosaurio oficial del estado de Texas, el Sauroposidon proteyes. Esta bestia gigante, de aproximadamente 100 pies de largo y 88.000 libras de peso, dejó grandes huellas bulbosas similares a las de los elefantes. Imagina a estas criaturas aplastándose en el barro de un mar poco profundo. Con el tiempo, ese barro se convirtió en piedra y preservó las huellas durante millones de años. La sequía revela historias ahora, pero la erosión las destruirá. Los investigadores exploran estos artefactos a temperaturas de hasta 126 grados Fahrenheit. La sequía ha mostrado estas verdades antes, incluso el año pasado. Estas huellas nos recuerdan que los dinosaurios eran reales y caminaron por aquí. Número 14. Huevos de avestruz gigantes. Los nómadas del antiguo desierto sofocante de Israel comían huevos de avestruz revueltos hace entre 400 y 500 años. Los arqueólogos descubrieron 8 enormes huevos de avestruz cerca de un pozo de fuego en las dunas de arena de Nitzana, en el desierto del Negev, que revelaron este desayuno prehistórico. Imagine a estos nómadas del desierto recolectando a propósito estos enormes huevos, cada uno de los cuales contiene 25 veces el valor nutritivo de un huevo de gallina. Los avestruces frecuentaban originalmente esta región hasta que se extinguieron en estado salvaje en el siglo XIX, lo que los convirtió en una valiosa fuente de alimento para estos antiguos viajeros. Un detalle sorprendente. Uno de los huevos fue descubierto inmediatamente en el pozo de la hoguera, lo que sugiere que no se trataba de un hallazgo casual, sino de una comida elegida. Los huesos de avestruz escasean notablemente en los yacimientos antiguos, lo que implica que estos astutos nómadas preferían sus enormes huevos a la caza de estas enormes aves. A pesar de estar aplastados, los huevos se conservan sorprendentemente. Durante milenios, estuvieron enterrados bajo las arenas del desierto. Este descubrimiento revela la historia gastronómica de una época antigua en la que la humanidad aprendió a disfrutar de la naturaleza, incluso en entornos difíciles. Número 13. El dragón marino. Un gigantesco monstruo marino fosilizado, conocido como ictiosaurio o dragón marino, emergió del lodo durante unas obras de jardinería en la Reserva Natural de Rutland Water en febrero de 2021. Debido a su gigantesco tamaño y extraño aspecto, Joe Davis, un trabajador de la reserva, lo confundió inicialmente con un dinosaurio. El espécimen resultó ser el ictiosaurio más grande jamás descubierto en el Reino Unido. Alcanzando la friolera de 10 metros de longitud, esta antigua criatura marina era un depredador de sangre caliente que respiraba aire, tenía un aspecto similar al de los delfines actuales y vivió hace entre 250 y 90 millones de años. Un equipo de paleontólogos se reunió para investigar este asombroso descubrimiento. Debido a su tamaño e integridad, el Dr. Dean Lomax, paleontólogo de la Universidad de Manchester, lo consideró uno de los descubrimientos más notables de la paleontología británica. El hallazgo es sorprendente, ya que los ictiosaurios y otros reptiles marinos se encuentran generalmente en acantilados costeros. Rutland, situada a más de 50 kilómetros tierra adentro, quedó sumergida por un océano poco profundo hace unos 200 millones de años. El difícil proceso de excavación consistió en extraer con delicadeza el enorme cráneo de ictiosaurio de un bloque de arcilla de casi 1 tonelada. Nigel Larkin, conservador paleontológico, describió el trabajo como un reto aceptado. Ahora,
Se está intentando conseguir financiación para que el ictiosaurio permanezca en la zona para su apreciación pública. Número 12. Diente de tiburón megalodón. Jessica Rose Standafer Owens encontró un antiguo diente de tiburón megalodón mientras paseaba por las fangosas orillas del río Stono de Carolina del Sur. Este increíble hallazgo no era un fósil ordinario. Pesaba una magnífica libra y medía unos fenomenales 5,7 pulgadas, prácticamente del tamaño de su mano. Owens y su marido, Simon, paseaban por la orilla del río cuando ella se fijó en un gran diente gris que sobresalía de la arena. Estaban extasiados cuando apartaron la grava para descubrir la enorme reliquia. Maravillada, comentó: «Estoy literalmente a punto de llorar. Este diente de megalodón, con una edad estimada de entre 3 y 5 millones de años, es un increíble hallazgo». Owens quedó sorprendido al descubrir un tesoro tan raro cerca de la superficie. En Carolina del Sur, se ha registrado un diente de megalodón de 6,5 pulgadas que se vendió por $2.600 en una subasta. El mayor diente de megalodón del condado mide 6,4 pulgadas y se exhibe en el Museo Field de Historia Natural de Chicago. La región costera de Carolina del Sur era el fondo del mar, por lo que es un lugar destacado para encontrar dientes de megalodón antiguos. Según el Museo de Historia Natural, estos tiburones, considerados depredadores históricos, contienen fósiles de hace 20 millones de años. Número 11. Dinosaurio de cuello largo. Un asombroso hallazgo en el corazón de Montana nos transporta 150 millones de años atrás, mostrando la vida de un bebé dinosaurio de cuello largo llamado Andrew. Este niño, de no más de 5 años, se perdió en un mundo distante del nuestro. Sin embargo, tuvo un trágico final enterrado en medio de una furiosa y fangosa inundación. Manteniendo su forma adolescente durante todo el tiempo, este dinosaurio que podría batir todos los récords ha sido descubierto ahora por los investigadores, y es un hallazgo que deja boquiabierto. El cráneo encontrado es el más pequeño de los diplodocidos, un tipo de dinosaurio de cuello largo. Este pequeño dinosaurio, llamado Andrew en honor al generoso varón del acero Andrew Carnegie, es un espécimen único. Con un cráneo de solo 10 pulgadas de diámetro, se cree que es un Diplodocus joven, un hallazgo muy inusual. Aunque se han encontrado más de 100 fósiles de Diplodocus, los cráneos son extremadamente raros. Solo unas pocas docenas han sido descubiertas hasta ahora. Si la reconstrucción científica es correcta, el cráneo de Andrew podría ser el más pequeño y menos maduro encontrado, lo cual es importante para entender el crecimiento y desarrollo del Diplodocus. Según el cráneo de Andrew, los jóvenes Diplodocus cambiaban su alimentación a medida que crecían. Mientras los adultos comían grandes cantidades de plantas blandas, los jóvenes Diplodocus comían de forma más selectiva, utilizando sus dientes para mordisquear trozos más finos de distintas plantas. Número 10. El segundo colmillo de mamut más grande. 2 audaces exploradores descubrieron un tesoro en la apacible cantera de Cambridgeshire. Se trataba del mamut escalonado, una bestia descomunal cuyos colmillos descubrieron. Los colmillos tienen más de 400.000 años. Jamie Jordan, un conservador de 33 años, y su compañera de descubrimientos, Sarah Moore, no podían creer lo que estaban viendo. Empezamos a caminar por la cantera, mirando a nuestro alrededor, y aquello sobresalía como un pulgar dolorido, gritó Jamie. Este colmillo, de la segunda especie de mamut más grande de la que se tiene constancia, contiene una gran cantidad de información. Lo más impactante es que, como una escena de asesinato, tiene marcas de depredación en su superficie. Las huellas de los dientes cuentan la historia de batallas entre depredadores y presas, brindando una visión del mundo prehistórico. Ahora el colmillo de mamut de 4 pies de largo, más antiguo que cualquier civilización humana, se conserva en el Museo Fossils Galore de Cambridgeshire. Acunan el colmillo con jubones y clips metálicos, mientras que un líquido de conservación ideado por el propio Jamie a los 12 años protege este antiguo objeto. Jamie y Sarah no son ajenos a los hallazgos sorprendentes. Descubrieron un esqueleto de dinosaurio iguanodonte de 132 millones de años que aún está siendo expuesto. Número 9. El caparazón de tortuga más antiguo. Un descubrimiento oculto bajo tierra gris en el sur de Polonia dejó a todo el mundo atónito. No se trataba de un caparazón de tortuga cualquiera, sino del más antiguo del mundo,
que data de hace 215 millones de años. Tomasz Suleś, paleobiólogo de la Academia Polaca de Ciencias, descubrió esta joya prehistórica en 2008 junto a un vertedero. Es casi como si un ángel de la guarda le hubiera guiado hasta estas viejas antigüedades. Descubrió el fósil de tortuga más antiguo conocido del mundo en solo 15 minutos. Estos caparazones no están solos. Vienen con vértebras del cuello y la cola, así como huesos de extremidades que no se habían visto antes. El equipo de Suleś descubrió 2 especies, una de ellas completamente desconocida para la ciencia. Es como si hubiera entrado en una máquina del tiempo y se encontrara con animales del pasado lejano de la Tierra. Este lugar, conocido por su terreno montañoso y sus grandes yacimientos de carbón, ha resultado ser una mina de tesoros prehistóricos. La próxima misión de Suleś es encontrar un cráneo de tortuga, un elemento importante en la evolución de estos animales antiguos. Sin embargo, el futuro de las tortugas es incierto. Muchas especies pueden extinguirse en pocas décadas debido a la caza, la medicina tradicional y el comercio ilegal de mascotas. Estas criaturas ancestrales, símbolos de longevidad y sabiduría, están en peligro. Número 8. Esqueleto de mamut lanudo. Pastores de renos de Siberia hicieron un increíble descubrimiento. Un esqueleto de mamut lanudo con sus ligamentos asombrosamente intactos, más de 10.000 años después de su desaparición. Este asombroso descubrimiento se produjo a orillas del lago Pechevalabato, en la región rusa de Yamalo-Nenets. Los científicos han recuperado partes del cráneo, costillas y pie de un mamut con tejidos blandos antiguos. Este descubrimiento emociona a los científicos. Según Dmitry Frolov, director del Centro de Investigación del Ártico, se trata de un esqueleto completo de un mamut joven. Aunque se requieren más estudios para determinar su edad exacta, los hallazgos preliminares indican que es un mamut joven. Este mamut bien conservado, con tejido blando en el pie y grandes huesos en la orilla del lago, se suma a las especies antiguas descubiertas en la región. En los últimos años, se han encontrado restos de animales antiguos en Siberia debido al deshielo del permafrost. Entre ellos se encuentran un potro de 42.000 años, un cabeza de lobo de 32.000 años y un cachorro de león cavernario extinto. El cambio climático está causando el deshielo del permafrost, lo que ha permitido estos descubrimientos. La búsqueda de colmillos de marfil antiguos es un negocio lucrativo, con un valor estimado de $50 millones al año. Aunque los mamuts se extinguieron hace 10.000 años, todavía se encuentran restos de su existencia en Alaska y en la isla de Wrangel, cerca de Siberia. Estos restos brindan información sobre el mundo antiguo y los investigadores esperan aprender más sobre ellos a medida que descubran más. Número 7. La ballena con patas. Un fósil de 43 millones de años de antigüedad descubierto en las profundidades del desierto egipcio ha revelado una criatura que una vez gobernó tanto la tierra como el mar, lo que le dio el título de dios de la muerte. Phiomacetus anubis, una ballena prehistórica de mandíbula robusta y dientes afilados como cuchillas, aterrorizaba a los animales de su época. Este descubrimiento muestra el Phiomicetus anubis, un depredador ápice impresionante, llamado así por Anubis, la deidad egipcia de la muerte. Medía unos 3 metros de largo y tenía una mandíbula que sugiere un comportamiento alimentario similar al de una rapaz. En la depresión de Fayum, en Egipto, se encuentra el Valle de las Ballenas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí se pueden encontrar fósiles de animales marinos que ofrecen una visión única de la evolución de las ballenas durante el Eoceno medio. El Phiomacetus anubis era una criatura que se movía en tierra y mar. Pesaba alrededor de 1.300 libras y tenía patas palmeadas, lo cual le permitía perseguir a sus presas en ambos entornos. Su descubrimiento ayuda a los científicos a entender la evolución de las ballenas, proporcionando información sobre una especie que existió hace unos 50 millones de años. Aunque no es la primera ballena con patas descubierta, el Phiomacetus anubis es considerado la primera ballena semiacuática encontrada en África, un hito importante en la paleontología africana y egipcia. Número 6. Momias discapacitadas. Hace 34.000 años se desenterró en Songir, Rusia, un descubrimiento extraordinario. 2 niños paleolíticos con características físicas excepcionales fueron encontrados en tumbas adornadas con grandes riquezas.
Uno de los niños tenía los huesos de los muslos cortos y arqueados, mientras que el otro posiblemente tenía dientes sin desgaste por la alimentación. Entre los objetos encontrados se incluyen más de 10.000 cuentas de marfil de mamut, más de 20 brazaletes, más de 300 dientes de zorro perforados y 16 lanzas de marfil de mamut. Este descubrimiento es notable porque los jóvenes fueron enterrados con regalos superiores a otros en el yacimiento, lo que indica una compleja estructura social en esta cultura paleolítica, que trataba a las personas de manera diferente en la vida y en la muerte. Los arqueólogos han estudiado los enterramientos Zungir durante décadas, descubriendo más que solo riquezas. Los cuerpos estaban decorados con ocre rojo, como otros del Paleolítico, lo que sugiere que llevaban prendas con abalorios. Uno de los niños, de 12 años, tenía dientes que indicaban una dieta blanda y un cráneo inusual. El segundo niño, de 10 años, tenía los huesos de los muslos cortos y doblados. Según Eric Tringhaus, la diversidad y complejidad del comportamiento social humano en este periodo es mayor de lo esperado para los cazadores-recolectores. Las tumbas y ajuares funerarios de estos niños ofrecen una mirada intrigante a su civilización, desafiando nuestras ideas sobre los antiguos grupos de cazadores-recolectores. Número 5. Águila rescatada. Este valiente rescate le dejará sin palabras. Krzysztof Chomits, fotógrafo de fauna salvaje de Świnoujście, Polonia, se encontró con una escena que rompería el corazón a cualquiera. Una cría de águila de cola blanca, de solo 6 meses, atrapada en el profundo lodo de la costa. Sin escapatoria, Chomits entró en acción, vadeando el peligroso fango hacia el águila que se debatía. Sin apenas preocuparse por su propia seguridad, los espectadores instalaron un dron para grabar este extraordinario rescate en su totalidad. Chomits se colocó un salvavidas alrededor de la cintura y se arrastró valientemente por el fango para llegar hasta el ave en apuros. Con la ayuda de los bomberos, fue un espectáculo contemplar un acto verdaderamente valiente. El águila fue entregada a trabajadores dedicados a la conservación de la vida salvaje, quienes la limpiaron y cuidaron hasta que recuperara la salud. Le pusieron el nombre de Ícaro, en honor a la fábula griega, sobre un personaje que voló demasiado cerca del sol. Ícaro fue trasladado a un santuario en Szegecin, donde se recuperó y volvió a volar. El poder de la humanidad se demuestra con el viaje de un águila desde el barro hasta el aire. Número 4. Cráneo neolítico. Un trozo de historia fue descubierto en las fangosas orillas del río Támesis. Se trataba de un fragmento de cráneo que data de hace 5.600 años, de una época anterior a que Londres existiera tal y como la conocemos hoy. Este antiguo artefacto fechado por radiocarbono en el 3600 a.C. nos transportó a una época neolítica en la que Londres probablemente estaba cubierta de enormes árboles en lugar de imponentes edificios. Lo mejor es que este extraordinario descubrimiento fue descubierto por un arqueólogo novato. Fueron los Mudlarks, un grupo de historiadores aficionados que rastrean las fangosas orillas del Támesis con la marea baja en busca de riquezas históricas enterradas. Lo que hace notable a este fragmento de cráneo es que se trata del primer cráneo descubierto por estos exploradores ribereños del Támesis. Este fragmento pertenece a un varón de más de 18 años, lo que arroja luz sobre la vida de un agricultor neolítico y no de un cazador-recolector. Así que la próxima vez que recorra el Támesis, tenga en cuenta que bajo la ciudad moderna se esconde una mina de antiguos secretos a la espera de ser descubierta por estas atrevidas alondras del fango. Número 3. El camino de piedra hundido. Los arqueólogos descubrieron las ruinas submarinas de una carretera de piedra de 7.000 años de antigüedad frente a la costa de la isla croata de Karula. Este antiguo camino, que ahora está sumergido bajo 16 pies de agua en el mar Adriático, fue una vez un enlace crítico entre la isla y un continente artificial. Imagine un camino de piedra finamente construido, de unos 13 pies de ancho, que ha permanecido oculto tras capas de barro durante milenios. ¿Quién construyó el camino? La cultura Jabar fue una sociedad marina perdida. Los arqueólogos también descubrieron tesoros del Neolítico tardío a lo largo de este extraordinario camino, incluyendo hermosas cerámicas, hachas de piedra, artefactos de hueso, cuchillos de sílex y puntas de flecha. Estos descubrimientos ayudaron a identificar el lugar como perteneciente a la civilización de Jabar.
Esta ruta conectaba anteriormente la aldea ahogada de Solene en Jabar con Corula Solín, que también fue desenterrada recientemente y data del 4900 a.C. Esta vía podría haber conectado dos antiguos continentes. Estas ruinas están rodeadas de islas que las protegen de los elementos. Es como si la madre naturaleza quisiera preservar este increíble trozo de historia para que lo encontremos. Número 2. Momia antigua con piel y pelo. Imagine descubrir una momia maravillosamente conservada de un adolescente pre-inca. Eso es exactamente lo que ocurrió en Perú. Esta antigua momia, de entre 800 y 1200 años de antigüedad, fue descubierta en el yacimiento arqueológico de Cajamarquia. Es la momia de un adolescente varón de entre 12 y 13 años. Pero lo verdaderamente asombroso es que se han conservado la piel, el pelo e incluso algunos huesos de esta momia. Lo más probable es que la momificación natural se debiera a las circunstancias naturales de la zona, que incluían arena gruesa y altos niveles de sal. Los arqueólogos también descubrieron un rico tesoro de artefactos con este adolescente viajero en el tiempo, incluyendo un arma de piedra conocida como boleadora, una placa de apareamiento, una aguja de cobre, textiles, maíz y chiles. Estos descubrimientos arrojan luz sobre el estilo de vida, la nutrición y las prácticas culturales de la cultura Iqma, que floreció hace unos 900 años antes de ser capturada por el Imperio Inca. Cajamarquia, el lugar de este extraordinario descubrimiento, fue en su día un ajetreado centro metropolitano que albergó a miles de personas durante casi 13.000 años. Número 1. La pata de dinosaurio. Los científicos han mostrado una pata de dinosaurio sorprendentemente bien conservada, completa con piel, que es solo una pieza del rompecabezas que surge del yacimiento fósil de Tanis, en Dakota del Norte. Se cree que estos viejos individuos murieron el mismo día en que un enorme asteroide se estrelló contra la Tierra hace 66 millones de años, señalando el fin del dominio de los dinosaurios y el surgimiento de los mamíferos. Lo que hace aún más asombroso este descubrimiento es que se han descubierto muy pocos restos de dinosaurios del periodo anterior al choque del asteroide. Tanis ha producido una plétora de maravillas, entre ellas peces que respiraban restos de asteroides que caían del cielo y una tortuga fosilizada apuñalada por un pincho de madera. El descubrimiento más asombroso, sin embargo, es el de un embrión de pterosaurio dentro de su huevo, que proporciona un raro vistazo a la vida de estos antiguos reptiles voladores. Aunque algunos especialistas aún discuten si estas especies murieron el día del impacto del asteroide o antes, no se puede exagerar la importancia de este descubrimiento. Gracias por vernos. Hasta la próxima.